datos oficiales, el secuestro en este país aumentó 33.1% en los primeros 11 meses del año. Isabel Miranda de Wallace, es un placer saludarte, Isabel, como todos los días, como todas las ocasiones que platicamos, perdón. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Luis? Al contrario, el placer es mío. Te mando, antes que nada, un saludo muy afectuoso y un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Isabel. Cuéntanos un poco al respecto de esto. Escuchábamos hace unos momentos aquí en esta recopilación de audios tu voz hablando pues de la posibilidad de que 6 personas, si no me equivoco, o sea, diariamente podrían secuestrar a 6 personas en este país. Y pues ahí está el dato, el aumento de 33% de secuestros en los primeros 11 meses del año. Sí, mira, eso es muy lamentable, Luis, porque ya lo vivimos también con el presidente anterior, que al principio, recordarás, él estaba pues muy metido en el tema de sus políticas, de las reformas que quería hacer, y abandonaron el tema de seguridad porque veníamos de un sexenio en el que supuestamente todo el tiempo se estaba hablando de seguridad. El tema grave es ese, que ahora no se habla de seguridad, y también en el anterior, hasta que no les explotó el tema de la inseguridad, tuvieron que formar la CONACE. Recordarás que a petición nuestra y de otra organización civil estábamos pidiendo un SAD antisecuestros para que pudiera coordinar a nivel nacional el tema de las unidades especiales para combatir el delito de secuestro. Y déjame decirte, Luis, que fue tan efectivo que se logró esto que ahorita tú mencionas. Llegamos a tener 1,353 el año pasado, en el 2018, y hoy, por desgracia, tenemos 1,801 secuestros en este año. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento. Y para que tenga la gente una idea, en el 2013 con Peña Nieto tuvimos 2,423 secuestros. O sea, te diste cuenta que pues se subió hasta el cielo el secuestro. Y ahí se dieron cuenta que tenían que hacer algo, y te decía, fue un modelo muy exitoso, y digo fue porque hoy desmantelaron las unidades antisecuestro. Entonces, el resultado es que hemos tenido un incremento muy importante, digamos, en todo el periodo. Ahorita en este mes sí tuvimos una disminución, pero si lo vemos de manera conjunta, pues sí tuvimos un incremento del 33,1%. Entonces, yo he planteado a la autoridad, sobre todo a la CONACE, pues que hay que fortalecer las unidades para que esto se vuelva a revertir y podamos de verdad seguir trabajando en ese sentido, en el que se pueda ir combatiendo el delito del secuestro hasta acabar con él. Pero bueno, parece que hay otras prioridades a veces. Parece que sí, hay otras prioridades y luego también hay otros datos u otras maneras de presentar los datos. Son 1,801 secuestros, contando hasta noviembre. Ahora sí que faltarían lo que pasa y cómo cerremos con este diciembre. Estamos hablando de un promedio de más de 100 secuestros mensuales. Vienen siendo diario, 5 secuestros diarios, pero a final de cuentas, digo, es un dato aterrador. Sí. Si nada más alguien se pone en los zapatos de una persona que esté en su casa y la sacan de manera violenta, o ven su vehículo y la bajan también en contra de su voluntad, bueno, de verdad la vida te cambia. Siempre que alguien vive un secuestro, tanto la persona que lo sufre como la familia cambia completamente. Por eso es que muchas de las víctimas abandonan el país, se cambian automáticamente de domicilio. Pero déjame decirte algo, Luis, que la gente a lo mejor no lo ve. Es que cuando a un secuestrado le quitan su teléfono, su móvil, ahí van muchos contactos, y ahí automáticamente una persona que fue secuestrado sufre un riesgo alto, todo su entorno también. Déjame preguntarte porque, a ver, o sea, hay personas que sí pueden salir del país, hay personas que sí se pueden cambiar de domicilio, pero la mayor parte de las personas en este país no lo pueden hacer. Y a veces uno pensaba en los secuestros pues de alto nivel, empresarios, gente que tenía dinero, gente que podía pagar un gran rescate. Hoy realmente son modos de operación de las bandas criminales sumamente complejas y cada vez atacan a más y más y más población. Está el tema del secuestro express, por ejemplo, y está esto que escuchábamos, en donde te citan para una chamba y pues no era una chamba, es una estrategia para secuestrarte, y te bajan literalmente lo que tengas en la cuenta de banco, varios días que te pueden estar trayendo ahí para que retires, etcétera. ¿Cuáles son las modificaciones que han tenido estos modos de operación de las bandas? Porque tampoco secuestran igual que secuestraban hace 10 años, por ejemplo, o hace 15 años.
y tampoco secuestran en todos los estados igual. Déjame decirte que el perfil del delincuente y de la víctima varía dependiendo del estado. Por ejemplo, en Tabasco quienes sufren mucho los secuestros son los ganaderos, los que tienen ranchos. Y si tú me hablas de la Ciudad de México, curiosamente es la economía informal quien trabaja en una central de abastos, en un tianguis, tiene un puesto, y ese viene siendo la mayor parte del Estado de México, también casi de la zona centro, es decir, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Pero si te vas al norte del país, indudablemente también las cosas cambian. Allá quienes cometen el secuestro normalmente es gente muy ligada al narcotráfico, que ven como una forma de también de obtener recursos, a veces de cobrarse cosas. Entonces, en cada estado tienen prácticamente, digamos, perfiles diferentes, o en cada zona del país. No es lo mismo el norte que el sur que el centro. No es lo mismo el norte que el sur que el centro, y además también los perfiles ganaderos, por ejemplo, en Tabasco, o los tianguistas, o economía informal aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo secuestran, Isabel? O sea, porque veo que de repente hay maneras de engaños, hay formas en las cuales pues tratan de acercarse a los entornos de la víctima, y no necesariamente siempre es, digamos, de manera violenta inmediata, sino, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, te ofrezco una chamba, vas a la chamba y te las secuestran. Mira, hay diferentes tipos, digamos que el que ahora se está haciendo más común es el virtual, en el que te llaman por teléfono, te sacan muchas veces de tu casa, te llevan a un hotel con engaños, es decir, te dicen que ahí está tu mamá, o está tu hijo, está algún familiar que saben que es sensible para ti, y la verdad de las cosas es que te tuvieron retenido a otro de tus familiares, le piden el dinero y después probablemente te dejen salir. Eso está siendo un modus operandi, pero constante. Entonces, la recomendación a la gente es, en cuanto escuchen de no me cuelgues, al contrario, hay que colgar y comunicarse de inmediato con un familiar para decirle a todo el mundo, les van a llamar y les van a decir que estoy secuestrado o no estoy secuestrado, porque son tan hábiles, Luis, que no los dejan colgar nunca hasta que no logran el cometido, es decir, que les depositen cierta cantidad de dinero en alguna tienda de conveniencia, en alguna tarjeta, y entonces ahí lo dejan unas buenas horas y luego le dicen, ya te puedes retirar o ya puedes salir porque ya me pagaron. Y la verdad es que nunca sí estuvo secuestrado porque lo llevaron en contra de su voluntad con amenazas, pero no lo tuvieron en una casa de seguridad, donde lo meten es en un hotel, y esto ha sido recurrente en algunos estados, por ejemplo, Michoacán, Estado de México, la propia Ciudad de México, Morelos. Ese modus operandi es muy, muy peculiar de la zona centro. Y bueno, también existe el otro, en el que estudian a las víctimas, en el que van y revisan desde tu basura y saben si tú tiraste un estado de cuenta y no lo destruiste, ellos saben cuánto tienes en el banco, y más ahorita que la gente recibe, los burócratas o la gente en general recibe un poco más de recursos, pues es también lo mismo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, sobre todo las personas que tienen personas de servicio en su casa, deben de tener muy claro dónde viven, quiénes son, tenerlos la información, de preferencia incluso una fotografía, pues por lo menos para saber a quién tienen adentro de su casa y durmiendo bajo el mismo techo, ¿no? Isabel Miranda de Gualas, te aprecio mucho que nos tomes la llamada telefónica. Para finalizar, ¿han podido tener algún acercamiento con el gobierno al respecto de estos temas? Se presentan los datos, no es un gobierno que vea muy bien a las organizaciones civiles o a la sociedad civil en estas ONGs en particular, pero pues es necesario, o sea, son datos que se están presentando, es ahí un foco rojo inminente. De 1,353 secuestros hemos subido a 1,801, y eso que todavía no acaba el año. Es ahí un foco rojo, independientemente de filias y fobias partidistas. ¿Se han podido acercar? ¿Hay alguien que los escuche de menos? Mira, déjame decirte que yo en particular he tenido reuniones con el secretario, Alfonso Durazo, he tenido reuniones con el titular de la CONACE, he tenido reuniones con el secretariado ejecutivo, con su titular, no con el actual, con el anterior, el nuevo no he tenido oportunidad de reunirme con él. Y déjame decirte que además yo pertenezco hasta este mes de diciembre al Consejo Nacional de Seguridad. Ahí se acaba de aprobar precisamente un protocolo que nosotros propusimos de alto al secuestro para poder combatir este delito. O sea, la verdad es que nosotros en lo particular sí hemos recibido de alguna manera interés de parte de estas autoridades, qué es lo que está pasando,
y aparentemente están tratando de recuperar las unidades antisecuestro. Y de hecho a mí lo que me dijo el secretario Alfonso Durazo es que la instrucción al titular de la CONACE es volver a fortalecer las unidades antisecuestro. Esperemos que así sea. Ojalá que sí. Gracias, Isabel Miranda de Guaymas. Muy buenos días. Te mando un abrazo. Hasta luego. Buen día. Va de vuelta. Muy buenos días.